La tragedia del Chapecoense. Con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez por su final. Tiro libre para San Lorenzo. La va a cobrar Martín Cautaruso, que la va a meter en el área. Y atención que viene el tiro. ¡Atrás! Y la tiene el Chapecoense, que la toca con Danner. Atención que la va a centrar. Y ahí está Bruno, que la deja pasar. Le va a quedar la línea. ¡Oh! ¡Atrás! Esta va a ser la última para San Lorenzo, que la va a meter en el área. Atención que le queda el remate. Danilo, la tapó Danilo. ¡Héroe de Danilo! ¡Dios mío, qué tapada! ¡Veamos la repetición, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Mira eso, Dios mío! ¡Héroe! Póngalo como héroe de una vez, amigo. ¡Qué bien, vale! ¡Qué bien! Le está pasando al Chapecoense para la final de la Copa Sudamericana. ¡Y lo está logrando! 23 de noviembre del 2016. 5 días antes del accidente, el Chapecoense celebraba su clasificación para la final de la Copa Sudamericana. La cita en la historia del Chapecoense degeneró en tragedia. Nunca se espera una catástrofe como la sucedida. El club brasileño tenía previsto viajar directo desde Sao Paulo a Medellín, pero la falta de un acuerdo comercial aeronáutico impidió que la empresa boliviana Lamia pudiera llevar a cabo esta hoja de ruta. Por eso, el equipo tuvo que viajar desde Sao Paulo a Santa Cruz, Bolivia, en un vuelo comercial de Boliviana de Aviación, lo que retrasó el charter que partió del aeropuerto de Virubiru a Medellín. El vuelo 2933 de Lamia, que transportaba el equipo para jugar la final contra el Atlético Nacional, debió haber llegado a Medellín cerca de la medianoche del 28 de noviembre del 2016. No lo hizo. El avión que salió de Santa Cruz partió con todo en regla. Las condiciones meteorológicas también se consideraron como óptimas. El peso de despegue evaluado por la tripulación fue de 41.610 kilogramos, por debajo del peso máximo de despegue de 41.800 kilogramos. El tiempo de vuelo estimado era de 4 horas y 22 minutos, con una autonomía de combustible casi idéntica duración. Aún así, en apariencia todo estaba en orden. Después se ha sabido que la estimación pudo ser incorrecta y que el peso real superaba los 42.148 kilogramos. También que el avión no era el más adecuado para cubrir esta trayectoria. Tenía una autonomía de 2.965 kilómetros y que el vuelo era de 2.960. Al aproximarse a su destino, justo cuando el avión estaba descendiendo, sonó la alarma para avisarle a los pilotos que tenían 20 minutos para aterrizar antes que se terminara el combustible. En ese momento, la controladora aérea Yané Molina autorizó continuar con el descenso con dirección a la pista 1. Sin embargo, un A320 de Viva Colombia pidió prioridad del aterrizaje, debido a que presentaba una fuga de combustible. Después, los pilotos de Lamia, Marco Antonio Rocha Venegas y Miguel Alejandro Quiroga, reportaron que tenían una emergencia de combustible. Entonces, la terminal aérea dio la preferencia al vuelo del equipo brasileño, para que aterrizara. Desafortunadamente, el motor 3 se apagó. Luego pasó lo mismo con el motor 4. Los pilotos nunca informaron de estas dos situaciones a la controladora aérea del aeropuerto. A los pocos minutos se escuchó la alarma de Master Warning y ocurrió una reducción de potencia en el motor 1. Después se apagó el motor 2 y finalmente el motor 1 dejó de funcionar. El piloto reportó falla total sin combustible. Hacia las 9:58 se escuchó la última comunicación del piloto, quien ya no respondía a los siguientes llamados del aeropuerto. El avión se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada en Unión, a 5 minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto José María Córdoba, y a una altitud de 3.300 metros. Primero colisionó la parte posterior del avión, por lo que la cola quedó sobre la cima de la montaña. Aproximadamente media hora después del impacto llegaron los primeros rescatistas. Inicialmente algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana fueron incapaces de llegar al sitio debido a la espesa niebla en la zona. El grupo de rescatistas llegaron 2 horas después del accidente y encontraron los restos del avión esparcidos a través de un área cerca de 100 metros de diámetro. No fue hasta las 2 de la mañana del 29 de noviembre que el primer superviviente llegó al hospital de Ceja, Alan Ruschel, uno de los jugadores del Chapecoense. En un principio fueron rescatados 6 personas con vida: Erwin Tumirí, Jimena Suárez, André Luis, Rafael Heisen y Jackson Fogman. Pero André Luis venía muy mal y falleció en el lugar. Hora más tarde, se encontró el último superviviente del accidente, el futbolista Neto, rescatado a las 5:40 hora local. De los 77 tripulantes, 71 murieron en el desastre. Al principio, se pensó que eran 75 los fallecidos, pero horas más tarde se reveló que 4 pasajeros no abordaron el vuelo.
Los futbolistas sobrevivientes fueron Alan Rochelle, defensa del Chapecoense, el arquero de reserva Jackson Fogman y Neto, defensa central. Los otros sobrevivientes fueron un periodista, Rafael Heinze, del Radio Oeste, y 2 miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, zafata, y Erwin Tumirí, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. Fogman recibió una cirugía de amputación de pierna derecha y estuvo en cuidados intensivos, mientras que Rochelle fue hospitalizado alrededor de las 3 de la mañana, con una compresión en la tibia, abdominal y la vértebra 10 fracturada. Por esa lesión recibió cirugía de urgencia. Neto sufrió de fracturas expuestas y requirió de asistencia ventilatoria mecánica. Fue operado varias veces por lesiones en las extremidades inferiores y heridas abiertas. Heinze fue intervenido por una hemorragia pulmonar y fracturas de varias costillas. También permaneció con apoyo de ventilación mecánica. También fue tratado por una pulmonía. Tanto el técnico de vuelo, Erwin Tumirí, como el auxiliar de vuelo, Jimena Suárez, tuvieron heridas de menor consideración respecto a los otros supervivientes, y sus vidas no estaban en riesgos. El 3 de diciembre, Tumirí fue el primero de los 6 insertados en alta. Paulatinamente, fueron dados en alta Fogman, Rochelle, Heinze y Neto. La última sobreviviente en abandonar Colombia fue Jimena Suárez, quien fue atendida por una fractura en la mano derecha y múltiples heridas. La Fuerza Aérea Colombiana extrajo a las 71 víctimas fatales del accidente y las trasladó a una base desde donde fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de Medellín para su identificación. Las 71 autopsias, cuyas causas de muerte fueron determinadas como politraumatismo óseo visceral, finalizaron alrededor de las 8 de la mañana del 1 de diciembre, y 2 horas más tarde comenzaron a liberarse de los cuerpos para ser trasladados a sus países de origen. Los féretros de los jugadores y el equipo técnico, que estaban cubiertos con una bandera blanca con el escudo del Chapecoense, fueron trasladados desde Medellín hasta el aeropuerto en un recorrido que cruzó la ciudad y embarcados en la tarde en aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Brasil, que llegaron a Chapecó en la mañana. Al momento del arribo, se lanzaron fuegos artificiales en el Estadio Arena Condá, hacia donde fueron trasladados en procesión los restos, donde eran esperados por la población desde temprano y bajo una intensa lluvia, para ser velados en conjunto. El alcalde del Chapecó agradeció en su discurso a los colombianos por su ayuda. Al finalizar el evento, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para que ellos organizaran su sepelio privado. El martes 29 se recuperaron las 2 cajas negras del avión, mismas que fueron entregadas a los investigadores aeronáuticos de Colombia, junto con los motores de la aeronave. Estas piezas fueron estudiadas para determinar la causa del accidente. El análisis del contenido de ambas cajas se realizó en el Reino Unido. Tomó hasta 6 meses. La persona a cargo de la investigación declaró que no había evidencia de combustible en la aeronave. Según el director general de la aerolínea, el piloto tenía la opción de reabastecerse de combustible en Bogotá, aunque no lo hizo. La primera opción era repostar en Cobija, pero tampoco lo hicieron, porque este aeropuerto no opera en las noches. Posee código de HJ, opera desde la salida hasta la puesta de sol, y el vuelo estaba demorado por el transbordo. El informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer el 27 de abril de 2018, destacó que la empresa Lamia no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva ni el de combustible mínimo de aterrizaje. Una de las conclusiones más impactantes del informe final de la Aeronáutica Civil es que ni la empresa ni la tripulación aún eran conscientes de la escasa cantidad de gasolina para terminar el vuelo en Río Hacha. Tomaron la decisión de no aterrizar en otro aeropuerto en ruta para reabastecerse y completar así la cantidad mínima de combustible para proceder con seguridad a su destino final. De los fallecidos, 20 eran periodistas, 44 eran integrantes del Chapecoense y 7 eran tripulantes. El Atlético Nacional, el equipo con el que debía jugar el Chapecoense, pidió a la Conmebol que honre al equipo otorgándole el título de la Copa Sudamericana. El 5 de diciembre, la Conmebol accedió al pedido del Atlético Nacional y le entregó a la Asociación de Chapecoense de Fútbol el título de campeón de la Copa Sudamericana como laurel honorífico. Por otra parte, el organismo también reconoció concederle el premio Centenario Conmebol al Fair Play de $1 millón al Club Atlético Nacional, quien con su actitud ha promovido el fútbol en Sudamérica, en su espíritu de paz. Un dato muy importante sobre esta tragedia fue la aparición del joven Alexis Ramírez, de 15 años, un joven campesino que vivía en una humilde casa ubicada a poco distancia del Cerro Gordo, municipio Unión, Antioquia. Vivió uno de los momentos que marcaron su vida para siempre. El niño paisa fue consagrado como un héroe y llamado por la prensa como el Niño Ángel, pues con su ayuda los rescatistas ganaron minutos vitales y lograron sacar con vida a los 6 tripulantes. Esto es uno de los tantos relatos de la tragedia del Chapecoense. Esto fue Sporting Curiosity.